Bien, vamos a continuar con la idea que estábamos nosotros reflexionando. Bien, la alienación, como todo problema humano, no es exclusividad de grupos o de un grupo o de una élite, sino que es un problema humano incluso de carácter universal y que tiene que ver en una forma generalizada con el modo de ser de los seres humanos. Entonces, no es de los católicos, no es de los evangélicos, no es solo de los negros, no es solo de los blancos, sino que es del ser humano. Entonces, es complicado porque no identifica barreras, ¿verdad? No identifica etnias, ¿sí? Sino que lo único que identifica es el ser humano como ese depositario o portador de la alienación. Así que hay que tenerlo mucho en cuenta. La alienación es parte de un pensar, sentir y actuar dominantes. Y eso es grave. O sea, que lo que estábamos nosotros en la otra clase, en el otro periodo, reflexionando, que uno, al incorporarse a los procesos de la vida cotidiana, vamos a encontrar que existen relaciones dominantes también de existencia, ¿sí? Y también de convivencia. Y que nosotros tenemos que también estar, digamos, correspondidos o correspondiendo a esas relaciones dominantes. Por ejemplo, la violencia, ¿no? Es terrible, pues la violencia también aliena. ¿Cómo? Esa se me había escapado también. Al hablar de la violencia. La violencia también es un aspecto humano que también aliena. Resulta que hay personas que también en su diario vivir, ¿sí?, proceden con violencia también. Tienen un pensar, sentir y actuar violentos. Entonces, eso todavía vuelve más grave la situación. Porque acordémonos que la violencia deteriora físicamente, mentalmente, ¿sí?, y todos los otros aspectos que involucran la violencia. Entonces, tengamos en cuenta esto. Con este planteamiento que tenemos aquí, que la alienación es parte de un pensar, sentir y actuar dominante, y eso es grave, yo quiero también recalcar algo. Muchas veces también nosotros nos incorporamos a determinados procesos porque esos procesos, la mayoría de la gente también los hace, ¿sí? Y entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Caemos en esa dinámica también. Y esa dinámica no es errónea. Y no tenemos, y es lo que decíamos, del discernimiento, que nos empiece a desconstruir relaciones. Y esto es lo que estábamos diciendo. Pongamos mucha atención. Generalmente las élites culpan al pueblo, o sea, las élites gobernantes, ¿no? Generalmente las élites culpan al pueblo de que es flojo o incapaz. Y por eso sus soluciones no resultan. Resulta que como ellos creen de que las soluciones o los proyectos que ellos ponen en práctica, creen de que se van a dar de una forma irreflexiva, se van a poner en práctica, y al ocurrir todo lo contrario,
ellos empiezan a hacer señalamientos peyorativos en contra de los supuestamente beneficiarios, que son los pueblos, es la población en general, y entonces empiezan a decirle que es floja, que es incapaz, que son malagradecidos, etcétera, etcétera. Y eso ocurre en nuestro diario vivir, cuando escuchamos, por ejemplo, a los dirigentes políticos. Así las actitudes de los dirigentes oscilan entre un optimismo ingenuo, arrogancia, altanería, prepotencia, o un pesimismo o desesperación. Resulta que pueden haber lecturas de la realidad venidas de los dirigentes políticos. Bueno, yo estaba escuchando hoy en la mañana al ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda ya da por hecho que el año 2022 va a ser un año de bonanza económica, un año lleno de éxitos económicos, ¿sí? Y vamos a crecer a un ritmo alto, mínimo 7%, ¿sí? Porque el año 2021 se creció a ese famoso 10.3%, que nosotros cuando estuvimos también reflexionando el impacto del COVID en económico, lo trajimos a colación. Lo que no dice que ese crecimiento de 10.3%, ¿sí?, que dicen que ha habido, es producto de un rebote, ¿sí?, producto de una caída estrepitosa de la economía en el 2020. Y ahí no hubo ningún crecimiento, sino que al contrario, hubo decrecimiento, y eso lo vimos, lo reflexionamos en clase. Entonces cayó. Entonces, esa caída provocó un rebote. Es como que una pelota. Póngase haga esto con una pelota y le va con fuerza, obviamente. Va a rebotar alto. Eso es lo que ha ocurrido con la economía salvadoreña. El problema es que como la pelota va a empezar a rebotar menos, y es posible que en el 2022 pues, ya no sea de 10.3%, sino que el famoso 2.5, 2.6%. Eso no lo dice el ministro de Hacienda. Entonces engaña. Ojo, esto es aliena. Porque cuando uno le hace engaña, cree un engaño, entonces también se aliena. Solo creer y no analizar. Es ingenuidad o también alevosía, y esto es grave, porque la alevosía es un término muy, muy grave, porque es actuar con mala fe. Es ingenuidad o también alevosía pensar en que la simple importancia de soluciones, ¿sí?, perdón, es ingenuidad o también alevosía pensar en que la simple importación de soluciones salvará al pueblo. ¿Sí? O sea, el retomar soluciones venidas de afuera, del extranjero. Por ejemplo, el Bitcoin o el Bitcoin City. Le pasa esto a los candidatos a presidentes de la República, dirigentes de partidos políticos, iglesias, empresas privadas, gremios, que por no conocer a fondo los problemas del poder y del país, hacen miles de promesas y al llegar al poder se olvidan o encuentran miles de obstáculos que a veces los hacen caer en pesimismo, errores que salpican la vida de la gente. Ese es lo más grave, salpicar a la gente común, o sea, chispearla. Sus decisiones chispean la vida
las condiciones de vida de la gente común y se consolidan en el poder a través del autoritarismo, represión. Y es lo que están viendo en El Salvador. Ojo con esto. De ahí que lo que se pudo haber considerado una ingenuidad resulta ser el resultado de agendas ocultas de intereses de grupo inconfesados. Esto es muy grave. Breve análisis de los aspectos o formas humanas de vivir y convivir que deben cambiar, que han cambiado y seguirán cambiando. Esto se refiere precisamente a esas relaciones que deben cambiar, que han cambiado y que seguirán cambiando en la realidad salvadoreña. La pandemia COVID-19 y su incidencia en la vida de todos nosotros nos puede como dicen, nos puede inmutar, o sea, nos pueden convertir, nos pueden causar una conversión a vivir una vida más sencilla, una vida más elemental, una vida más, menos cargada, una vida más a privilegiar lo necesario, a vivir en austeridad, claro, y no en carencia, porque no es lo mismo la austeridad que la carencia. Y por eso es que decimos esta idea, vuelta a lo básico, vivir con lo básico. El COVID es una invitación, a mi modo de ver, en las consecuencias que ha provocado, es que es una invitación a vivir en lo básico. El aparecimiento del COVID-19 ha provocado un punto de inflexión, o sea, un punto en donde nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? Porque de seguir así, vamos a la misma. O de quiebre en el pensar, sentir y actuar de la población consciente en cuanto a confiar en lo científico y no a formas de conocimientos distintos propios de las tradiciones, de las costumbres y mitos. Ojo con esto, porque aquí el COVID, con todo lo que nos hemos dado cuenta, repito, cuando comenzó el curso de interciclo, yo hablábamos mucho de la adquisición de conocimiento y experiencia. Hoy tenemos experiencia y conocimiento suficiente con el COVID-19. Sabemos cómo se previene, sabemos cómo se combate. Por ejemplo, algo que, les voy a hablar a modo personal. Yo, por ejemplo, lo que sí yo admiro en el COVID-19, con esto del COVID-19, es que es bien fácil prevenirlo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Es fácil prevenirlo, pero no combatirlo. Cuando ya tenés la enfermedad, es bien complicado combatirlo. Pero si no tenés la enfermedad y lo querés prevenir, lo puedes prevenir fácilmente. Claro, si uno tiene agua, perdón, si hay agua y una sustancia mínima como el jabón, porque al principio de la pandemia eso era como las indicaciones más generales, ¿sí? Para prevenir. Y en verdad eso es cierto. Es cierto, es un virus que cuando usted se aplica sustancias que producen, por ejemplo, que producen espuma, muere. Inmediatamente muere. Entonces, con jabón y agua, teniendo a un jabón y agua, el virus se puede prevenir fácilmente. Eso es algo que yo, por ejemplo, lo valoré mucho y lo he consultado con gente que sabe de esto, epidemiología, y es cierto, es cierto.
¿ya? Y el baño, etcétera. El desinfectar todas las partes fundamentales de la casa, manijas de la puerta, el servicio sanitario, etcétera, ¿sí? Utensilios como la computadora, etcétera, etcétera, también desinfectarlo. Entonces, son cosas que uno adquiere, adquiere conocimiento y experiencia. Pero aquí dice, ¿sí? Hoy la población tiene información necesaria para confiar en los científicos. Hoy hay que valorar, como nunca antes, el conocimiento científico de este problema, del COVID-19. El conocimiento científico, pero también las indicaciones con inspiración científica que se tengan. Y no andarle haciendo caso a tradiciones, a costumbres y mitos. Lamentablemente, hay segmentos de la población que todavía están influenciados por mitos, por costumbres y por tradiciones con respecto al COVID-19, hasta el grado que no se han vacunado. Hay segmentos de la población. Ojo con esto. También en las redes sociales hay también, no han sido pocos los influencers en decir disparates. Algo que sí hay que valorar y reconocer es que con el protocolo mínimo, es el que yo le decía, biopsicosociosanitario, se puede combatir y prevenir el virus usando sustancias básicas como la lejía, el alcohol, jabón y agua. ¿Sí? Entonces, basta con tener estas sustancias en casa para poder prevenir el virus y el COVID-19. Así como preferir realizar actividades al aire libre y en espacios cerrados como el ejercicio, el esparcimiento, el ocio, etc. O sea, nos tenemos que volcar pues al aire libre, a los espacios libres, más que a los espacios cerrados para, por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? O tener ocio. Entonces estamos a nivel cultural, ¿sí? A nivel cultural es una invitación a volver, si es que alguna vez estuvimos, porque este es otro asunto también. Volver a lo básico o adoptar lo básico si nunca lo hemos estado. Entonces hay que adoptar relaciones básicas con la realidad. Caminar en vez de andar en bus, por ejemplo. Si son distancias cortas a las que usted se va a dirigir también. Y otras relaciones con respecto al bienestar. Aquí estamos como promoviendo o como proponiendo formas culturales que el COVID, ¿sí?, nos ha hecho adoptar o nos tiene que hacer adoptar. Se apertura una forma de entender la atención médica diferente a como la habíamos conocido. Se apertura una forma de entender la atención médica diferente a como la habíamos conocido. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene mucho que ver con el Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Debería de aperturarse una forma de entender la atención médica. No es una forma indolente, no es una forma áspera, no es una forma indiferente también. A mi modo de ver, hoy las unidades de salud, que son el primer nivel de la salud en este país, deberían de ser más condescendientes, más empáticas con la gente en este tiempo de pandemia. Claro, esta es una propuesta. Esto no quiere decir que ella existe. Que ella existe en el ambiente, que ella existe en la realidad. La crisis sanitaria en la que estamos inmersos
nos ha hecho tomar mucha más conciencia sobre nuestra vida y sobre nuestra salud. Eso es cierto. Por ejemplo, en mi familia, nos preocupamos más por la salud. ¿Sí? No, por cosas pequeñas que antes no las valoraban, pero hoy sí. Ese es el caso de muy particular, ¿verdad? Pero de lo que se refiere que también a nivel general, que esto sea un modo de proceder universal. Pues resulta que las relaciones sociales en los distintos espacios y tiempos se establece con apego a protocolos mínimos sociosanitarios en lo público y privado, incidiendo en nuestro pensar, sentir y actuar, inspirados en el criterio universal: cuidar y cuidarme, vacunarme para poder vivir y convivir con todos y todas, siempre y cuando tomemos en cuenta los protocolos aceptados social e individualmente. O sea que en la medida que yo me cuido, cuido a mi familia, cuido a mi comunidad, cuido con los que yo me relaciono cotidianamente. ¿Sí? Cuidar es cuidar a los demás también. Cuidarme, ¿sí?, es también una facultad que me permite cuidar a los demás. Una relación íntima, una relación bien estrecha. Así como la vacunación. Tener claro que con la vacunación vamos a poder convivir con todos y todas, al menos en la familia. Con los ancianos, más que todo, con los niños. Entonces, es como internalizar, hacernos suyos. Hacernos nuestros. Todas esas disposiciones. Hacerlas nuestras. Tiene sentido pensar que a partir de ahora vamos a tener una actitud mucho más proactiva, proexistencial también. O sea, más preocupados. Si nosotros nos vamos a preocupar, pero no en una forma egoísta, solo nosotros, sino que en la medida que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, nos vamos a tener que preocupar por los demás. A ese ser proactivo y proexistencial. ¿Sí? Claro, nos vamos a preocupar por nosotros, pero sin dejar de lado que el otro necesita también que nosotros nos preocupemos por él. Pues eso sería una relación proexistencial. Proexistencial de cómo ver la realidad en este caso. Nos convertimos en seres para otros, pues. Una fraternidad, obviamente. Lo proactivo, que yo creo que en mercadotecnia lo proactivo se maneja mucho, ser proactivo, ¿eh? Yo, esta palabra también yo la catalogo con muy buena intención, en el sentido de que ser proactivo nos permite ser también como garantes o también proveedores, providentes, ser providentes de condiciones, de las condiciones necesarias y suficientes para que haya vida, para que haya vida. Entonces, esto también nos lleva a ser diligentes, ¿sí? Diligentes para prevenir posibles enfermedades, pero al mismo tiempo para mejorar la sensación de bienestar general. Porque ese es el objetivo, que haya bienestar general, no solo bienestar particular o individual. Sentir que nos cuidamos genera una especie de efecto placebo. O sea, que nos hace sentir bien con nosotros mismos, pero también con los demás. Ese es el efecto placebo. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo, alcanzar ese efecto placebo.
en el cual nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, decimos, hombre, he sido útil, me estoy sirviendo, no me estoy sirviendo, porque efectivamente los demás se sienten que hemos tenido una relación y que todos hemos estado como beneficiados. Cada vez más un estilo de vida que promueva el bienestar mío y del otro y que sea una prioridad. ¿Sí? Estamos nosotros perfilando una nueva realidad, un cambio cultural del que hablábamos al principio de la clase, y que solo el cambio cultural es el que va a posibilitar esa nueva normalidad, y que esa normalidad debe ser una normalidad nueva y buena. Y aquí viene, digamos, lo adverso. El peligro de dinámicas culturales de larga data que aún persisten. Porque esto es cierto. Existe todavía esto. Acuérdense lo que decíamos el día de ayer. La nueva normalidad no es una realidad, al menos no es una realidad dominante. Sí, ya se empiezan a ver pues, las experiencias, se empiezan a ver ya formas nuevas, modos de ser nuevos, frente a lo que es a una situación pandémica. O sea, lo que yo les decía ayer también, que por ejemplo cuando nosotros en sociología, en las próximas materias de sociología general, que nosotros también trabajemos con otras carreras o incluso con los próximos estudiantes de mercadotecnia, ya no vamos a hablar del impacto del COVID en los distintos ámbitos, los distintos aspectos de la vida, sino que la vida misma en tiempo pandémico. Por ejemplo, vamos a decir, la economía salvadoreña y la pandemia COVID-19, ¿sí? o en tiempos de pandemia COVID-19. La política en tiempos de COVID-19, la economía en tiempos de COVID-19. Esas sí, quizás van a ser las variables de los temas, ¿sí? De los temas de cómo se va a tratar la problemática. Esto que estamos aquí nosotros leyendo es bastante serio, es complicado, porque existen todavía dinámicas culturales de larga data, o sea, de largo tiempo, muy arraigados, que aún persisten. Por otra parte, la noción de una normalidad renovada no debe pasar desapercibida, ¿sí? La necesidad de una convivencia pacífica, tolerante, fraterna y solidaria. No porque antes de la pandemia se experimentaban unas relaciones como tales. Eso no quiere decir en modo alguno de que antes de la pandemia había convivencia pacífica o había tolerancia en nuestras sociedades o había fraternidad o había solidaridad. No, no, no. Sino que hoy es necesario ya en este tiempo pandémico adoptar, fomentarse relaciones pacíficas, no pasivas, que no es lo mismo. No es lo mismo ser pasivo que pacífico. Pasivo es lo que estábamos hablando con la alienación, ¿va? Que no pensé, solo crees. Que no te importa que eso venga con alto contenido tóxico y vos lo consumás. Es una forma pasiva. Que no te importe, por ejemplo, lo que ocurre en el país, sino que te importan más las otras cosas, cuestiones frívolas. Esa es una forma pasiva. No, lo que se debe fomentar es una forma pacífica de vivir y de convivir.
Lo mismo de tolerante. Aceptar que el otro tiene intereses distintos a nosotros, pero que coinciden grandemente en mucho. Ser fraterno, ser solidario, etcétera. Entonces, esos son los elementos o las relaciones que deben de formar parte de esa nueva normalidad o de esa normalidad renovada. Bueno, entonces eso no quiere decir que antes de la pandemia ocurría lo mejor que nos podría haber sucedido. Entonces, este es un fomento y una construcción de valores duraderos, nuevos y buenos. Y yo no me canso de decir que debe ser una normalidad nueva, pero también buena. Y esto tiene mucho que ver con la espiritualidad que hablaba. Porque tiene que ser con apego a valores y no a antivalores. Porque puede ocurrir también eso. Entonces, valores duraderos. Los valores, lo mejor que puede suceder con un valor es que dure en el tiempo y en el espacio. Y por eso es que nosotros debemos de garantizar en nuestra convivencia que los valores se vuelvan duraderos. Pues las realidades humanas nuevas le pueden dar lugar a escenarios escrupulosos que expliquen y justifiquen situaciones de elitismo, egoísmo, exclusión, desigualdad, marginación y vulnerabilidad y violación de derechos humanos, y abandono y negligencia de deberes institucionales de parte del gobierno Estado. Esto es muy grave, porque en eso de que en esta dinámica de querer construir algo nuevo y bueno, podemos caer en algo adverso, en algo que nada tiene que ver. Y que por andarnos cuidando, caigamos en una situación de escrúpulo extremo. ¿Sí? Y eso nos puede llevar a que nosotros practiquemos elitismos excluyentes, egoísmos. Mirá, que no te metas con ese niño, porque ese niño a saber si se ha vacunado o sus padres lo han desinfectado, etcétera, etcétera, o usted mismo. ¿Verdad? Entonces empiecen los escrúpulos a maniobrar en su mente y se vuelva escrupuloso, in extremis, y que justifique que usted margine al vecino, margine a los ancianos, margine a las demás personas con las que ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en los puestos de trabajo, en la universidad, etcétera. Ustedes lo vean mal, con desprecio, con prejuicio, lo puede marginar. Entonces, eso puede provocar desigualdades. Eso es terrible porque puede haber desigualdades. Más que todo al trabajo, por ejemplo, a la educación, a la salud también. Y resulte en una violación de derechos humanos. Y esto también le puede ocurrir al Estado. También. El Estado puede también descuidarse, por ejemplo, de funciones que le atañen solo a él, al Estado, por ejemplo, la educación. Imagínense que hoy estaba leyendo también una noticia que a mi modo de ver nos pone en qué pensar, de que hasta este momento, hoy viernes 7 de enero, el Ministerio de Educación todavía no ha dicho qué día van a comenzar las clases, si van a ser presenciales, si van a ser virtuales, qué día van a comenzar las clases del año lectivo. ¿Sí? Oficialmente, no lo ha dicho. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Negligencia en los deberes institucionales por parte del Estado salvadoreño. Entonces, es un ejemplo.
de lo que estamos diciendo en esta idea, en este planteamiento. Entonces, la necesidad de una nueva ciudadanía en tiempos de pandemia es necesaria. Una ciudadanía activa, una ciudadanía con información, una ciudadanía informada, una ciudadanía con conocimiento de sus derechos, ¿sí? Pleno, pero también de sus deberes. Porque ciudadanía no es solo conocer derechos, sino que también reconocer deberes que se tienen. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar ya no de impactos de la pandemia COVID-19, sino que ya de una cotidianidad en la cual está inmiscuida la pandemia COVID-19. Entonces, la propuesta es de una ciudadanía global. ¿Qué significa esto de la ciudadanía global? O sea, hoy en día, bueno, las TICs, o sea, las técnicas de la información y de la comunicación, es un hecho de que están como a la orden del día, no a la mano. Ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Las TICs, o sea, las técnicas la tecnología de la información y la comunicación están a la orden del día, pero no a la mano. ¿Qué significa esto? Que no todos tienen acceso. ¿Existen las técnicas de la información y la comunicación? Sí, pero el problema es el acceso. Entonces, debemos de conocer cómo anda el COVID-19 a nivel mundial. Ojo con esto. Pero también inmediatamente a nivel local, a nivel nacional. Entonces, y ver cómo otras sociedades, otros países están pues tratando el problema. Por ejemplo, ustedes pueden investigar en internet, pueden escudriñar en internet y por ejemplo en Europa hay países que han decretado confinamientos obligatorios a su población. Por ejemplo, el caso de Europa, de España, Italia, ¿sí? Alemania, Reino Unido, o incluso los mismos Estados Unidos aquí en América, que están ya obligando a sus ciudadanos que se vacunen para poder accesar a determinados lugares. Por ejemplo, los lugares de trabajo. Entonces, esto, ¿qué significa? Que esa ciudadanía global significa tener acceso a la información, pero también a la comunicación. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que esta ciudadanía no puede ser posible si no hay acceso real a la información y a la comunicación a la que hoy se ha llegado. La pandemia es la primera gran crisis de un mundo globalizado. Repito, la pandemia es la primera gran crisis de un mundo globalizado. Y es deber de todos, ¿sí? Y es deber de todos y de todas responder con responsabilidad para atajarla cuanto antes. Pero la situación de pandemia también es una oportunidad. Aquí de nuevo acudimos al planteamiento ese que las crisis, bueno, del griego, cambio, las crisis son también, no solo pueden convertirse en circunstancias adversas y de motivo de lamentarnos y de quedarnos incluso quietos, ¿sí? Sino que también de movilizarnos, ¿verdad? De volvernos más activos. Entonces, parece que una crisis puede ser una oportunidad. Potencialmente, una crisis es una oportunidad para superar la crisis, incluso. Entonces, una oportunidad para avanzar en la construcción de un sentimiento de pertenencia
compartido, de empatía global, etc. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Mañana tienen la segunda evaluación y va a ser a las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. No se olviden de realizarla. Hasta aquí va a llegar. Ojo con eso. ¿De acuerdo? Gracias, feliz noche. De acuerdo, Lick, feliz noche. De acuerdo, feliz noche. Dios.